Le felicitamos por la compra de su nueva máquina Overlock Singer. Al utilizar la máquina Overlock en combinación con su máquina de coser convencional, sus trajes, proyectos de decoración para el hogar y manualidades se harán con mayor facilidad y rapidez. Sus proyectos tendrán el toque profesional que solo se logra con una máquina Overlock, porque cose y corta el exceso de costura en un solo paso. En este programa demostraremos los puntos básicos que necesita para utilizar su máquina, tales como la forma de enhebrar la máquina para los diferentes tipos de puntada, además de la sencilla tarea de mantenimiento. Luego, le mostraremos los pensateras opcionales que se utilizan para mejorar aún más la versatilidad y creatividad de su máquina. Así que comencemos. Las costuras con máquinas Overlock se ven a menudo en las prendas de vestir que compramos, por lo general en costuras, hilvanes y en sus remates. También se encuentran en proyectos de decoración y para el hogar. Su máquina usa hasta 4 hilos diferentes para hacer puntadas. Hay 2 agujas y 2 áncoras que trabajan juntas en diferentes combinaciones para dar puntadas. También cuenta con una cuchilla inferior y una superior, que trabajan en conjunto para cortar los bordes de la tela mientras se cose. La posición de la cuchilla inferior se puede ajustar hacia la izquierda o la derecha para controlar la cantidad de tela que se desea permitir para cada puntada. La máquina viene de fábrica en la posición para hacer dobladillos o bordes enrollados. La cuchilla se puede mover hacia la derecha para llevarla a la posición normal para coser. Este es el ajuste para la cuchilla inferior. Para ajustar la posición de la cuchilla, mueva el disco ubicado al frente de la máquina. Para más detalles, consulte el manual de su máquina. Note los 2 pequeños tornillos que sujetan las agujas en su lugar. Uno para la aguja del lado derecho, marcado con la letra A, y el otro para la aguja del lado izquierdo, marcado con la letra B. Note también que la aguja del lado izquierdo está colocada un poquito más hacia arriba que la de la derecha. Su máquina ya viene con 2 agujas colocadas en su lugar. Debido a que la máquina puede hacer varios tipos de puntada, tal vez sea necesario cambiar el arreglo de las agujas de la máquina. Hablaremos más de este tema durante este programa. Para quitar la aguja, coloque el extremo del atornillador de su juego de accesorios en el tornillo. Dé vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj para sacar la aguja. Luego, haga el mismo procedimiento para sacar la aguja del lado derecho. Para cambiar la aguja, deslice la aguja en la ranura para la aguja, teniendo en cuenta que el lado plano de la aguja que va al soporte esté hacia atrás. Empuje la aguja arriba hasta el tope y luego apriete el tornillo. Lubrique la máquina aquí y aquí. Solo debe usar aceite para máquinas de coser. Después de limpiar todas las pelusas, solo basta con aplicar una gota de aceite en las partes móviles, cada 10 horas de tiempo de uso. En las tiendas Singer puede comprar el aceite y las brochas para su máquina de coser. El control para la longitud de la puntada se encuentra a la derecha de la máquina. Esto ajusta las puntadas para que se cosan más juntas o más separadas. Mientras mayor sea el número en el disco de control, mayor será la distancia entre las puntadas. Y mientras más pequeño sea el número, más densa será la puntada. El ajuste marcado con la letra F, lo que significa fine en inglés, da puntadas pequeñitas. Esta es una puntada muy corta, que se usa por lo general para dobladillos enrollados, lo cual se demostrará más adelante en el programa. La alimentación diferencial de la tela evita que las costuras se frunzan o que se estiren, pero también se puede usar para fruncir la tela.
Abajo del prensatelas notará los dientes o también llamados alimentadores de la tela. Estos deslizan la tela por debajo del prensatelas cuando usted cose. Al colocar la palanca hacia arriba, el frente de los dientes o alimentadores de tela se mueve más lentamente que los de la parte posterior, lo que ocasiona que la tela se estire. Esto ayuda a mantener la tela tensa, eliminando los frunces. Al colocar la palanca hacia abajo, los dientes o alimentadores de la parte delantera se mueven con mayor rapidez que los traseros, ocasionando que la tela se frunza. Esto también es útil para evitar que las costuras se estiren, especialmente cuando se cosen telas como las utilizadas para hacer sudaderas y las telas de lanilla. Su máquina puede hacer puntadas con 4, 3 y 2 hilos. Elija la cantidad de hilos en la puntada dependiendo del proyecto. En este programa veremos ejemplos de los tipos de puntada y cómo se usan. Comencemos con las puntadas con 4 hilos. Esta puntada se usa con más frecuencia para coser playeras, franelas y al aplicar ribetes y elásticos. También se pueden usar como costura en telas con tejidos livianos o medianamente livianos. Las puntadas de 4 hilos consisten en un hilo en cada áncora y un hilo en cada aguja. Se enhebran las áncoras primero y siempre se enhebran las agujas por último. Es importante que la máquina esté enhebrada correctamente, de lo contrario, no coserá. Las ateras para enhebrar las áncoras. Gire la ruedecilla de manera que éstas estén en esta posición. El áncora superior debe siempre enhebrarse primero. Coloque el carrete en el portacarrete. Luego, pase el hilo hacia arriba por la guía del mástil para los hilos. Colóquelo en la guía en la parte superior de la máquina. Sujete el hilo y luego colóquelo firmemente en el disco para ajustar la tensión. Una vez colocado el hilo detrás de la guía, siga el paso indicado por la línea de puntos rojos. Luego, enhebre el ojo del áncora superior. Para facilitar la tarea de pasar el hilo por el ojo, puede usar la pinza que viene incluida en el juego de accesorios. Luego enhebre el áncora inferior. Coloque el carrete de hilo en el portacarrete. Luego lleve el hilo hacia arriba y a través de la guía del mástil para los hilos. Ahora colóquelo en la guía en la parte superior de la máquina. Sujete el hilo firmemente hacia el disco para la tensión. Una vez colocado el hilo detrás de la guía, siga el paso indicado por los puntos color oro. El hilo se guía luego hacia la ranura en el lado izquierdo del brazo del áncora. Pero para hacer esto, usted debe primero pasar el hilo alrededor de la parte posterior del áncora. Sujete el hilo firmemente hacia usted y luego deslícelo hacia la izquierda hasta que se asiente en la ranura del brazo del áncora superior. Ahora, enhebre el ojo del áncora inferior, verificando que el hilo quede sobre el áncora superior. Esto es muy importante, ya que si el hilo en el áncora inferior no queda colocado sobre el áncora superior, los hilos se enredarán y la máquina no coserá. Siempre se enhebran las agujas al final, después de enhebrar las áncoras. Coloque cada hilo en la guía del hilo correspondiente en el mástil para hilos. La aguja de la derecha se enhebra a través del disco verde de tensión
detrás de las guías, debajo del disco y luego por encima de los puntos verdes en la parte superior de la palanca para la toma de hilo y luego por detrás de la guía del hilo por encima de la aguja. Ahora enhebre la aguja derecha. La aguja izquierda se enhebra a través del disco azul de tensión, por detrás de las guías debajo del disco y luego por encima del área de la palanca para la toma de hilo. Colóquelo en la ranura entre el punto azul y el verde. Coloque el hilo por detrás de la guía, por encima de la aguja. Ahora, enhebre la aguja izquierda. Coloque la cuchilla inferior en la posición normal. Lleve ambos hilos de las agujas, al igual que los hilos de ambas áncoras, debajo del prensatelas y hacia la parte trasera de la máquina. Coloque un retazo de tela debajo del prensatelas. Baje el prensatelas. Comience a coser, permitiendo que las cuchillas corten el borde de la tela mientras usted cose. Una puntada balanceada con 4 hilos debe lucir así. Veamos algunas formas de ajustar las puntadas en caso de que no parezca estar balanceada apropiadamente. El hilo en el áncora superior muestra aquí una puntada balanceada. Si el hilo en el áncora superior está demasiado suelto, la puntada se verá así. Para ajustar, mueva el disco rojo de tensión hacia un número mayor y pruebe la puntada cosiendo en un retazo de tela. Si el hilo en el áncora superior está demasiado ajustado, la puntada se verá así. En este caso, usted debe ajustar el disco a un número menor y pruebe de nuevo en un retazo de tela. Continúe con este proceso hasta que las puntadas estén al borde de la tela. En la puntada balanceada, el hilo del áncora inferior está aquí. Si el hilo en el áncora inferior está muy flojo, la puntada se verá así. Para ajustar, dé vuelta al disco dorado hacia un número mayor y pruebe en un retazo de tela. Si el hilo en el áncora inferior está muy tenso, la puntada se verá así y tal vez la tela tenga la tendencia a irse hacia la parte inferior. En este caso, dé vuelta al disco dorado de tensión hacia un número menor y pruebe de nuevo en un retazo de tela. Continúe este proceso hasta que las puntadas lleguen hasta el borde de la tela. Si el hilo de la aguja derecha o izquierda estuviera muy flojo, ajuste el disco de tensión correspondiente. Si pareciera que la costura se estuviera frunciendo, afloje la tensión en el disco. La puntada con 3 hilos es la que se utiliza con más frecuencia para el acabado de las costuras,
dando así una alternativa rápida al punto de zigzag tradicional de acabado de las costuras con máquinas de coser convencionales o el corte con las tijeras de picos. También se puede utilizar para hacer costuras en telas livianas. Esta puntada utiliza 2 áncoras y una sola aguja. Y se puede hacer con la aguja izquierda o con la derecha, dependiendo del ancho deseado de la puntada. Recuerde quitar la aguja que no esté utilizando. No la deje sin enhebrar el hilo. De hacerlo, la puntada no se hará correctamente. Levante la palanca del prensatelas. Para enhebrar las áncoras, dé vuelta la ruedecilla de manera que las áncoras estén en esta posición. El áncora superior debe siempre enhebrarse primero. Coloque el carrete en el portacarrete. Luego lleve el hilo hacia arriba y a través de la guía en el mástil de los hilos. Colóquelo en la guía en la parte superior de la máquina. Luego sujete el hilo y hálelo firmemente hacia el disco de tensión. Una vez colocado el hilo detrás de esta guía, siga el paso indicado por los puntos rojos marcados. Luego enhebre el áncora superior. Para que se le facilite enhebrar el ojo del áncora, puede usar las pinzas que vienen en su juego de accesorios. Enhebre el áncora inferior. Coloque el carrete del hilo en el portacarrete. Luego lleve el hilo hacia arriba y a través de la guía del mástil de los hilos. Colóquelo en la guía en la parte superior de la máquina. Hale el hilo firmemente hacia el disco de tensión. Después de colocar el hilo detrás de esta guía, siga el paso del hilo indicado por los puntos dorados. El hilo se guía luego hacia la ranura al lado izquierdo del brazo del áncora. Pero para hacer esto, usted debe primero llevar el hilo por la parte trasera del áncora. Sujete el hilo con firmeza hacia usted y luego deslícelo hacia la izquierda hasta que se asiente en la ranura del brazo del áncora. Ahora, enhebre el ojo del áncora inferior, verificando que el hilo esté sobre el áncora superior. Esto es muy importante, ya que si el hilo en el áncora inferior no queda sobre el áncora superior, el hilo se enredará y la máquina no coserá. Para puntadas más anchas con 3 hilos, utilice la aguja izquierda quitando la aguja derecha. Para puntadas más angostas con 3 hilos y para dobladillos enrollados, utilice la aguja derecha y quite la izquierda. Para hacer esta demostración, enhebremos la máquina utilizando la aguja derecha. Coloque el carrete en la guía del hilo en el mástil de los hilos. La aguja derecha se enhebra a través del disco verde de tensión, detrás de esta guía y por debajo del disco. Luego por encima de las marcas con puntos verdes del área de toma de hilo. Lleve el hilo hacia abajo, detrás de las guías por encima de la aguja y luego enhebre la aguja. Coloque la cuchilla inferior en la posición normal. Y coloque todos los hilos debajo del prensatelas. Baje el prensatelas y comience a coser.
Una puntada balanceada de 3 hilos debe verse así. Veamos algunas formas de ajustar la puntada en caso de que no parezca estar balanceada correctamente. El hilo en el áncora superior aparece aquí dando puntadas balanceadas. Si el hilo en el áncora superior está muy flojo, la puntada lucirá así. Para ajustarla, dé vuelta al disco rojo de tensión del hilo hasta un número superior y pruebe la puntada en un retazo de tela. Si el hilo en el áncora superior está muy apretado, la puntada lucirá así. En tal caso, usted deberá dar vuelta al disco rojo de tensión del hilo hacia un número menor. Luego, pruebe la puntada en un retazo de tela. Continúe este proceso hasta que las puntadas lleguen al borde de la tela. En una puntada balanceada, el hilo del áncora inferior está aquí. Si el hilo en el áncora inferior está muy suelto, la puntada lucirá así. Para ajustar, dé vuelta al disco dorado de tensión del hilo hacia un número mayor y pruebe en un retazo de tela. Si el hilo en el áncora inferior está muy apretado, la puntada lucirá así y la tela tal vez se vaya hacia la parte inferior. En este caso, dé vuelta al disco dorado de tensión del hilo hacia un número menor. Luego, pruebe la puntada en un retazo de tela. Continúe este proceso hasta que las puntadas lleguen al borde de la tela. Si la puntada pareciera estar muy suelta, ajuste la tensión del hilo en el disco. Si la tela pareciera fruncirse, afloje la tensión del hilo. El dobladillo enrollado se usa para crear acabados delicados en proyectos como bufandas, manteles, cintas y volantes. Los mejores resultados se observan al coser telas livianas o de peso medio, tales como sedas, telas transparentes y algodón. En vista de que esta puntada es una variación sencilla de la puntada con 3 hilos, usted deberá primero preparar la máquina para coser con 3 hilos con la aguja en el lado derecho. Recuerde quitar la aguja del lado izquierdo y modificar el ancho del dedil moviendo su ajuste ubicado en el frente de la máquina hacia usted. Esto causa que el dedil se estreche, resultando así una puntada más angosta. Coloque la cuchilla inferior en la posición para dobladillos enrollados. Coloque el disco para la longitud de la puntada en un tamaño inferior. El ajuste marcado con la letra F, que significa en inglés fine, dará una puntada más densa. Sin embargo, el tipo de tela a utilizar y la apariencia final determinarán el tamaño de la puntada que se deberá seleccionar. Cosa y se formará el dobladillo. Para que la tela se enrolle al final formando el dobladillo enrollado,
Dé vuelta la tensión del áncora inferior para lograr un ajuste más apretado. Esto tensa el hilo del áncora inferior, lo cual voltea el borde de la tela, creando así el dobladillo enrollado. Las puntadas con 2 hilos se usan principalmente para el acabado de las costuras. Al usar solamente 2 hilos, el acabado será suave, por lo que no dejará la marca del hilo al planchar la prenda o manualidad. También se puede utilizar para hacer dobladillos enrollados. Esta puntada usa una sola aguja y el hilo en el áncora inferior. El áncora superior permanece sin hilo. Además, se le modifica instalando al áncora el accesorio para ampliación. Este accesorio viene en su juego de accesorios. Ahora comencemos a enhebrar. Primero enhebre el áncora inferior. Coloque el carrete en el portacarrete. Luego lleve el hilo por la guía del mástil para los hilos. Ahora colóquelo en la guía en la parte superior de la máquina. Ala el hilo en forma firme hacia adentro del disco dorado de la tensión del hilo. Una vez colocado el hilo debajo de esta guía, siga el paso del hilo como lo indican los puntos dorados. Luego se lleva el hilo hacia la ranura en el lado izquierdo del brazo del áncora. Pero para hacer esto, usted debe primero llevar el hilo alrededor de la parte trasera del áncora. Sujete el hilo firmemente hacia usted y deslícelo hacia la izquierda hasta que se asiente en la ranura del brazo del áncora. Ahora, enhebre el ojo del áncora inferior, verificando que el hilo quede sobre el áncora superior. Luego se procede a enhebrar la aguja. Para puntadas más anchas con 2 hilos, utilice la aguja izquierda y quite la derecha. Para puntadas más angostas con 2 hilos, utilice la aguja derecha y quite la aguja izquierda. Para esta demostración, enhebremos la máquina para hacer una puntada más angosta con 2 hilos, utilizando la aguja izquierda y quitando la derecha. Coloque el carrete en la guía para el hilo en el mástil para los hilos. La aguja del lado derecho se enhebra a través del disco verde de tensión. Por detrás de esta guía, debajo del disco, luego hacia arriba, siguiendo los puntos verdes en el área de toma del hilo. Lleve el hilo hacia abajo, por detrás de la guía, encima de la aguja, y luego enhebre la aguja. Coloque la cuchilla inferior en su posición regular para coser y coloque todos los hilos debajo del prensatelas. Baja el prensatelas y cosa. Una puntada balanceada de 2 hilos debe lucir así. Esta puntada es un poco distinta a las anteriores, ya que el hilo del áncora inferior aparece en la parte superior y el hilo en la aguja tiene forma de V chica en el lado inferior.
Si el hilo en el áncora inferior está muy apretado, la puntada lucirá así. La tela tenderá a enrollarse. Disminuye la tensión en el áncora inferior. Si el hilo en el áncora estuviera muy flojo, la puntada lucirá así, haciendo círculos en el revés de la tela. Ajuste la tensión del hilo en el áncora inferior hasta que las puntadas lleguen de nuevo al borde de la tela. Si el hilo que pasa por la aguja está muy apretado, el hilo del áncora hará presión hacia la parte de atrás, ocasionando que la tela se enrolle. Afloje la tensión del hilo que pasa por la aguja. Si el hilo que pasa por la aguja está demasiado flojo, el hilo de la parte inferior se pasará en exceso hacia la parte superior de la tela y las puntadas serán irregulares. Aumente la tensión del hilo que pasa por la aguja hasta que el hilo llegue al borde de la tela. Los accesorios opcionales facilitarán aún más la costura de su máquina. Le mostraremos algunos de los prensatelas más populares. Consulte con el distribuidor de máquinas Singer para mayor información acerca de estos accesorios. Para cambiar el prensatelas, levántelo con la palanca. Oprima el botón en la parte posterior del soporte del prensatelas para liberar el prensatelas. Para reemplazarlo, coloque el prensatelas debajo del soporte. Alíñelo y baje la palanca. El prensatelas calzará en el soporte y la estará lista. La creación de dobladillos invisibles con esta máquina es fantástica, al igual que cuando se trata de proyectos de decoración para el hogar. Quita la aguja del lado izquierdo y coloca la longitud de la puntada en 3 o 4. Doble la tela de esta forma. Y luego coloque la tela bajo el prensatelas como se muestra. El tornillo en la parte superior del prensatelas ajusta la guía para permitir que usted alinee el doblez de la tela con la aguja. Al coser, la aguja solamente deberá agarrar el doblez del dobladillo. Practiquen un retazo de tela para que decida dónde colocar la guía. Trajes de baño. Los trajes de baño y la ropa interior son más fáciles de hacer con los prensatelas para pegar elásticos ya que el prensatelas estira el elástico, por lo que usted no tiene que preocuparse de estirarlo demasiado o no lo suficiente, lo cual puede ocasionar una apariencia irregular y dispareja. En su lugar, obtendrá resultados profesionales. Coloque el elástico debajo del freno, enfrente del prensatelas. Y llévelo hacia atrás. La tela va por encima del prensatelas.
El tornillo de ajuste en la parte superior del prensatelas controla la cantidad de cinta elástica que alimenta al prensatelas, más apretado para mayor elasticidad y más flojo para menor elasticidad. Utilice puntadas de 3 o 4 hilos. Coloque la longitud de la puntada en 4. Practiquen un retazo de tela para elegir la cantidad de elasticidad que necesita para el proyecto. El pie para fruncir se usa en conjunto con el alimentador diferencial. Por medio de este dispositivo se hacen frunces. Este prensatelas nos permite hacer volantes o fruncir tela y simultáneamente pegarla a otra tela plana, es decir, sin fruncidos, como se ve en las cortinas para las cocinas o en los vestidos para niñas. Prepara la máquina para coser con 3 o 4 hilos. Coloque la tela que desea fruncir debajo del prensatelas y luego coloque la tela que permanecerá sin fruncir en la abertura del prensatelas hasta que los extremos estén a la par. Ajuste el alimentador diferencial para lograr el fruncido deseado. Es buena idea practicar primero en un retazo de tela para verificar que los ajustes para el fruncido son los deseados y también para calcular cuánta tela fruncida necesitará. Para obtener fruncidos con mayor volumen, incremente la longitud de la puntada. Esto es particularmente útil para costuras largas y ribeteos. El pie acordonador le permite insertar un cordón mientras hace las costuras. Le ahorrará mucho tiempo. Levante el prensatelas y coloque la aguja en la posición más alta. Coloque la tela de base, el cordón y la tela superior, derecho con derecho. Baje el prensatelas. Verifique que el cordón esté alineado en la ranura de la parte interior del prensatelas. Baje el prensatelas y cosa. El prensatelas para colocar estambres le ayudará a colocar alambres, hilo para pescar o cordones finos dentro de los dobladillos enrollados. Utilícelo para darle cuerpo a los dobladillos en telas de chifón y otras telas transparentes. Se puede utilizar para crear bordes con cintas. Coloque la máquina en el ajuste para dobladillos enrollados. Enhebre el cordón por el frente de la ranura y por debajo del dedil del prensatelas. Coloque el derecho de la tela hacia arriba, debajo del prensatelas.
aprende lo básico de su nueva